llegó nadie más. Ya les dimos bastante tiempo. Ya no llegó nadie más. Al final les voy a pasar la lista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, pues nada más para recordarles que este es el módulo 8 y vamos a trabajar con la materia que se llama Matemáticas. Matemáticas y representaciones del sistema, y esta es la clase 2. Desde ahorita les comento, el material que se utiliza aquí, tanto lo escrito como los videos, es un material del que no tengo los derechos de autor. La semana pasada me di cuenta que me bajaron algunos videos porque no hice esta aclaración, creo yo, ¿no? Y pues obviamente los videos que utilizamos pues son videos que están en YouTube. Y pues ahorita no gozamos de los videos, de los derechos de autor de estos videos. Muy bien, chicos, entonces les voy a compartir mi presentación. Y ya saben que cualquier pregunta me hacen, a ver, maestra, por favor, o espérame tantito, no entendí, lo volvemos a explicar, ¿sale? Ahorita ya van a empezar a ver mi pantalla. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Muy bien, entonces estamos en el módulo 8, la materia es matemáticas y representaciones del sistema. Esta es la clase 2 y mi nombre, pues ya se lo saben, ¿verdad? A ver, sigo teniendo problemas con la lentitud de mi computadora, así que ténganme paciencia. Muy bien, la primera pregunta que nos atañe el día de hoy dice, la ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la forma F es igual a K por Q1 por Q2 entre R2, entre R cuadrado, perdón. Aquí miren, chicos, nada más recordándoles un poquito matemáticas y álgebra. Cuando tenemos una letra pegada a otra letra sin ningún signo entre ellas, significa que se están multiplicando, ¿ok? Entonces, aquí dice, en letritas dice, F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué es lo que dice con lo que está acá abajo, ¿sí? Ahí está, ya empezó a rayar. Con el enunciado, o sea, vamos a armar el enunciado, ¿sí? Dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de las cargas. Producto significa multiplicar. Eso es directamente proporcional al producto de las cargas. E inversamente proporcional, hablar de inverso significa dividir. Si la R cuadrada está acá abajo, significa que estamos dividiendo, ¿ok? Nuestra respuesta correcta, entonces, va a ser el inciso A. ¿Por qué? Porque la fuerza puede ser una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Luego la R es la distancia que separa en línea recta a los centros de esas dos cargas. Luego la Q son las magnitudes de las cargas, que serían en este caso Q1 y Q2. Y por último la K es una constante. Normalmente en la fórmula la redondeamos a 9 por 10 a la 9. Para no poner 8.99. Pero esa es la constante. ¿Ok? Entonces, aquí arriba, aunque leímos únicamente letritas, pues cada letrita tiene un significado que lo explica acá abajo. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, vámonos a la que sigue. Dice, se tienen dos alambres paralelos. ¿Qué significa paralelos? Pues que nunca se van a juntar. Sobre uno de ellos circula una corriente I1 de derecha a izquierda. ¿En qué dirección tiene que circular la corriente I2 en el otro alambre para que ambos se atraigan? ¿Cuál de estas creen ustedes que debe ser la respuesta correcta?
La finalidad es que se atraigan. En el primer caso dice debe circular en la misma dirección, al mismo lado. En la siguiente dice, es que en el segundo no debería de haber. En el tercer caso dice que tiene que ser perpendicular. Se fijan, ahí están las flechitas. Uno circula del lado derecho y el otro tiene que chocar, pero pues no se puede, o sea, porque va dentro del tubo. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? La D. Exacto, el inciso D. Para que un circuito eléctrico funcione, vean, vamos a decir que aquí tenemos una pila. Ay, qué pila tan fea. Y luego tenemos un cable conductor. En este caso, este de arriba y este de abajo son los paralelos. Aquí circula hacia la derecha, pero cuando va circulando la corriente, en el de arriba circula hacia la izquierda. Y no nada más es para que se atraigan, sino para que realmente haya una circulación de corriente eléctrica que dé intensidad. Sería como el magnetismo o de los imanes. Así es. Polos opuestos se atraen y polos iguales se Se repelen. repelen. Lo mismo sucede con las cargas eléctricas. De hecho, vamos a estar viendo varios ejercicios. Me voy a regresar aquí. Esta se llama ley de Coulomb, ¿ok? Y la ley de Coulomb, precisamente, si se fijan en el número 1, dice atracción o repulsión entre las cargas. Cuando las dos cargas eléctricas son iguales, se van a repeler. ¿Por qué? Porque si tú eres igual que yo, hazte para allá, ¿no? Y cuando son contrarias, entonces se atraen. Igualito que los magnetos. Vámonos a la 3. La número 3 dice, una corriente de 8 amperes circula por un conductor durante 20 minutos. ¿Qué cantidad de electricidad en coulombs ha circulado en este tiempo? Como nosotros vamos a utilizar esta fórmula que nos habla de una carga y de un tiempo, nos están pidiendo la cantidad de electricidad. Y vamos a calcular la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque ya nos dan la corriente, aquí dice que es una corriente, y nos dan el tiempo, ¿ok? Entonces, tendríamos que despejar, si la T está abajo, significa que está dividiendo. Si la T está dividiendo, al momento de pasarla, espera, quítate tú. Hoy. Si la T está dividiendo, que está aquí abajo, significa que la voy a pasar de este lado, pero con la operación contraria, que es multiplicar. Entonces, la fórmula me va a quedar Q es igual a corriente eléctrica por tiempo, ¿sí? La carga, entonces, va a ser igual a 8 amperes, que multiplica a 20 minutos, ¿ok? Pero normalmente el tiempo que nosotros utilizamos en todos los ejercicios en física son segundos. ¿Cuántos segundos hay en 20 minutos? Cada minuto tiene 20 segundos, por eso es que aparte lo voy a multiplicar, perdón, cada minuto tiene 60 segundos, por eso es que lo voy a multiplicar por 60, ¿sí? 8 por 20 por 60 nos va a dar un total de 9,600 coulombs. ¿Sí me expliqué lo que hicimos en la fórmula? Sí. Muy bien. Gloria, ¿me expliqué? Jaciel. Acuérdense que no los veo y no sé si me dicen sí o me dicen no. Vámonos a la número 4. Sí. Gracias. Ay, aquí salió mocha. Bueno. La número 4 dice, sobre un resistor de 10 coulombs se mantiene una corriente de 50 amperes.
determina el voltaje. Ay, espérenme. Espérenme un tantitín. Ok, eso es lo que pasó. Es que esto lo pegué encima y esto no va aquí. Por eso se veía feo. Ahora sí. Entonces, tenemos una resistencia, que es esta de acá de arriba. Esto en realidad son ohms, tendría que ser así. Y una corriente de 5 amperes. Nos pide que calculemos el voltaje. Aquí está la formulita del voltaje. Fíjense, si yo tapo el voltaje, me quedan únicamente dos letras que están una al lado del otro. Si está una al lado del otro, significa que se van a multiplicar. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. La corriente es de 5 amperes y la resistencia es de 10 ohms. ¿Cuánto es 5 por 10? 50. 50. Como estamos hablando de voltaje, amper por ohm significa voltaje. La que sigue dice, las unidades de medida de un campo eléctrico son, y aquí tenemos la fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser igual a una fuerza y las unidades de fuerza son los newtons. Y nos dice que vamos a dividirlo entre la carga y las unidades de carga son coulombs. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso C, Newton sobre Coulomb. ¿Cuál de las siguientes fórmulas expresan la ley de Ohm? ¿A cuál se parece la que hicimos ahorita con los ohms? Vean. Aquí dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero si yo tapo ahora la I, diría corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y si tapo la R, entonces sería resistencia es igual a voltaje entre corriente. Estas son las tres maneras de expresar la ley de Ohm, dependiendo si vas a calcular voltaje, corriente o resistencia. Por lo general, la resistencia no la calculamos porque casi siempre nos dan los resistores. Ahora bien, basándonos en esta pregunta, los invito a que nos vayamos ahora sí a las 6 y me digan cuál de las siguientes fórmulas expresa la ley de Ohm. La B. La primera es de la segunda ley de Newton, la siguiente es de la densidad y la última es de la presión hidrostática, que la vamos a usar en este momento. Dice, la superficie del agua de un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros sobre la llave del agua en la cocina de una casa. Calcula la presión del agua en la llave en pascales, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver qué datos tenemos. Primero nos dice que la altura es de 30 metros. Y ya, ¿sí? La densidad del agua no nos los da aquí, pero son 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase pasada hablábamos de densidades y yo les decía, para poderles explicar la densidad, yo les voy a poner un ejemplo. La miel es más densa que el agua. ¿Qué será entonces la densidad? Es como... lo sé, pero no tengo las palabras. No tengo la palabra así. Como el espesor. ¿sí? El espesor. ¿Qué tan espeso es un líquido o un fluido? Muy bien. Eso es la densidad del agua. Quiere decir que por cada 1000 kilogramos
va a haber 1 metro cúbico, o que en 1 metro cúbico, si tú lo cargas, va a pesar 1000 kilogramos, ¿sí? Esa es la materia, la cantidad de materia que hay ahí, la masa. Y otra cosa que nosotros tenemos que saber para la densidad del agua es la gravedad. La gravedad es una constante que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es este valor? Dice que cada segundo ¿sí? va bajando. La gravedad es la fuerza del centro de la Tierra que atrae a todos los cuerpos hacia ahí, ¿ok? ¿Con qué aceleración caen con este valor? 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Entonces, para calcular la presión hidrostática vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos ya la densidad, la gravedad y la altura. La densidad dijimos que eran 1000 kilogramos por metro cúbico. Y lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, la altura, que son 30 metros. Si multiplicamos 1000 por 30, son 30,000. 30,000 por 9.8 nos va a dar un valor que sería 29,000, no, 2.900.000. Para no escribir todo ese chorizo de número. O sea, esto pues. Perdón, son 290,000. Para no escribir todo este número, la clase pasada vimos algo que se llama notación científica. ¿Qué es la notación científica? Esto. Cuando yo escribo una cantidad como esta, al final siempre hay un punto. ¿Ok? Si hay un punto siempre al final, lo voy a recorrer tantos espacios como sea necesario para dejar solo un dígito a mi izquierda y uno a la derecha. ¿Cuántos espacios lo recorrí? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que aquí aparece un exponente 5. ¿Sí me explico? Ok. ¿Okay? Esto es notación científica. Manden. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? No. Ok. Vámonos a la 8. La número 8 dice, calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50,000 newtons sobre metros cuadrados. Newtons sobre metro cuadrado son pascales. La densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico. Aquí cambia. ¿Por qué se vuelve más densa el agua de mar que el agua normal? Porque el agua de mar aparte hay que sumarle la densidad de la sal. ¿Ok? Y volvemos a utilizar la misma fórmula, pero resulta que ahora nos están dando la presión, nos están dando la densidad y pues la gravedad sabemos que es una constante, ¿sí? Y nos están pidiendo que calculemos la altura. Por tanto, vamos a despejar estas dos letritas por el solo hecho de estar pegadas aquí con un puntito en medio, significa que están multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que las dos me las voy a traer para acá abajo para que dividan. Entonces me va a quedar presión hidrostática sobre densidad por gravedad. Esto es igual a la altura. La presión hidrostática ya me dijeron que eran 50,000 pascales. Ahí no dice pascales, pero newton sobre metro cuadrado son pascales. Entre la densidad, que son 1025 kilogramos por metro cúbico, que multiplica a la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si yo hago todo esto en mi calculadora, el valor que me va a dar es de 4.97 metros. Quiere decir entonces que el buzo está sumergido, o sea, está por debajo del nivel del mar, 4.97 metros. ¿Qué va a pasar? Entre más abajo esté, ¿va a aumentar la presión o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. Fíjense, chicos, el nivel del mar, pues
es el nivel del mar, ¿no? Todo el mundo, las alturas en el planeta Tierra están descritas sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, ¿sí? Ahí comenzamos como el cero. Para nosotros poder subir en un avión, tiene que mantener la presión. ¿Han escuchado la palabra despresurización? Sí. ¿Qué sucede en la despresurización? Se le quita la presión. Ajá. Varía, ¿va? Si tú empiezas a subir en un avioncito, entre más subes, más denso se vuelve el aire. Por eso es que cuando tú vas en el avión, sellan el avión para que no tenga una despresurización, o sea, no se salga la presión que normalmente tienes y entre la presión de afuera. Las personas que suelen escalar montañas como el Everest, que es el más alto en el planeta Tierra, tienen que hacer ejercicios de presurización. ¿Qué es esto? Conforme van subiendo, tienen que ir como adecuando sus pulmones para que no se les vayan a colapsar. ¿Ok? Esto es cuando vas subiendo. Igual, si tú fueras en el avión, por eso es que si vas en el avión y hay alguna despresurización, caen unas mascarillas que te permiten respirar, ¿sí? Y te ayuda a que tus pulmones sigan trabajando igual. Lo mismo sucede hacia abajo. Las personas que son buzos, no buzos caperuzos, buzos de que saben bucear. La gente que es buzo empieza a bajar cierto nivel, y hay que ir adecuando a sus pulmones. El tanque de oxígeno les ayuda a mantener la respiración, porque nosotros no podemos respirar debajo del agua, no somos anfibios. Entonces va bajando y va respirando. Una vez que sus pulmones se adecuan, baja otro tantito y va respirando. Y baja otro tantito y va respirando. Y así sucesivamente. Entonces, se tiene que llevar todo un entrenamiento precisamente por la variación de presión. ¿Sale? Muy bien, chicos. Aquí dice, un granjero cuenta con 300 metros de tela de alambre para cercar un terreno rectangular, como se muestra en la figura. Expresa el terreno cercado en función de la longitud, o sea, de largo, X. Esta es la clave para poder encontrar la respuesta correcta, ¿ok? ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? El inciso C. ¿Por qué el inciso C, profe? Porque es el único que nos permite multiplicar X por la mitad de la cantidad que tiene de malla. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo partimos a la mitad? Pues porque tenemos dos lados iguales con el valor de X, dos lados iguales con el valor de Y. ¿Sí? Entonces, voy a cortar a la mitad la malla que va a ser de aquí a acá y lo voy a multiplicar por el valor del largo y le voy a restar el área que pudiera tener si todo valiera X. Los otros, ninguno me da lógica. Este que tengo aquí no me serviría para nada para encontrar el área. ¿Por qué? Porque el área tiene que ser unidades cuadradas. Lo mismo sucede con este. Y esta de acá de arriba le estaríamos quitando 2 veces el área cuadrada. No se la podemos restar 2 veces porque solo tenemos un área. ¿O cuál? Ok. Muy bien. Acuérdense que hay algunas respuestas que es, pues sí, con la fórmula y te da ahí rapidito. Y las otras, hay veces que tenemos que analizar así como, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Esta yo la hice, chicos, con la fórmula, pero no me da. Sin embargo, nos da la respuesta que así debe ser, ¿no? Dice, la densidad de la leche es de 1032 gramos por litro. Un 35% de este volumen es de grasa, cuya densidad es de 0.940 gramos por centímetro cúbico. Calcula la densidad de la leche sin grasa. Y nos dice que la densidad de la leche sin grasa es más grande que la densidad de la leche con grasa. Por eso es que tampoco se me hizo lógico. Sin embargo, esa es la respuesta que nos dan. Así que esa es la que vamos a poner. O sea que es más pesada la leche con grasa. Sin grasa.
Sin grasa. Sin grasa, porque este 1035 es sin grasa y los 1032 de hasta arriba dice que son con grasa. Pues voy a tomar mucha. Mucha leche con grasa. Sí. No está tan pesado. Ya sé. El que sigue, a ver, este ustedes lo van a resolver. Para iniciar el curso, tu asesor del módulo te da material de conceptos básicos de dinámica de fluidos para que lo estudies, pero no logras entender qué haces. ¿Qué sería lo mejor que podríamos hacer? La B, pides directamente ayuda. Para no complicarte por tu cuenta. Ustedes son autodidactas, chicos. Primero buscamos y luego. Ya si de plano no lo entendí, ahora sí, profe. ¿Sale? Vamos a la 11. Este es el único video que vamos a ver. Dice, en medicina se usa mucho la fisioterapia. Los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tinas, ya que de esta manera sus cuerpos pesarán menos. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Acá está. Vamos a ponerle atención a este video, nomás que me dé chance de cambiarme de página esta cochinada. Ya mañana, hoy la voy a mandar a arreglar, en caridad de Dios. Ándale. Ándale, muchacha, apúrate. Que es lenta, lenta la muchacha. Muy bien. Miren cómo tarda. Muy bien, vamos a poner atención a este videito, dura menos de 5 minutos, ¿ok? Hoy hablaremos del principio de ¿Sí se escucha? Sí. actores. ¡Comenzamos! Hoy te voy a hablar de un increíble principio, así es que escucha esta increíble aventura. Había un filósofo griego llamado Arquímedes, a quien supuestamente le encargaron una tarea muy difícil de realizar. Y la tarea consistía en determinar si la corona del rey estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada con otros materiales. Y mientras se estaba duchando, ¿Arquímedes? ¡Qué nombres tan extraños! Bueno, él se dio cuenta que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento del líquido. Además, de esta manera no tendría que romper o fundir la corona.
Así es, Arquímedes tenía ideas muy brillantes. Yo me pregunto, ¿cómo le hablaría a su mamá con cariño? ¿Arquímito? Bueno, a Arquímito se le ocurrió que podía pesar la corona para tener su masa y conociendo el volumen podría determinar la densidad del material que componía la corona, ya que mientras se duchaba descubrió que un cuerpo al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje o simplemente empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que se desplaza, o en palabras más sencillas, el incremento del volumen del agua era igual al peso de la corona. Pero veamos exactamente qué dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo, sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación, igual al peso del volumen desalojado del fluido. Así es que te presento su famosísima fórmula. Pero para que te sea fácil recordar, mejor memoriza esta fórmula, donde E es de empuje y su unidad de medida son los newton o las dinas. A esto se le conoce como ρ y es el símbolo de densidad. Te invito a que veas ese video y te lo dejo en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y su unidad de medida son los kilogramos entre metros cúbicos. La G es de gravedad y su valor es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la V es de volumen desalojado y su unidad de medida son los metros cúbicos. Siempre hay una relación entre el empuje y el peso de un cuerpo. Si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo estará sumergido dentro del líquido. Y por último, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Pero veamos un ejemplo. Un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. Determina el empuje que recibe el cuerpo. Considera la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a resolverlo obteniendo todos los datos. Nunca olvides obtener el volumen, ya que ahí muchos se confunden. Recuerda la fórmula, que es esta. Y ahora la sustitución. Multipliquemos 1000 por 10 por .027 para obtener como resultado un empuje de 270 newton. Demasiado sencillo, ¿no crees? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda... Muy bien, chicos, vamos a ir hacia la pregunta y ustedes me la van a contestar. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? Y Arquímedes. Así se llamaba mi perrito, Arquímedes. Nada entre que se le ponía Pascal, que se le ponía, y esto es el principio de Pascal. Dice, calcula el área del émbolo, ahí falta el acento. La verdad es que no pude transcribir todas las preguntas y solo copié, así que las faltas de ortografía no son mías, ¿eh? De una prensa hidráulica, si se le aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en el otro un émbolo de área de 0.60 metros cuadrados, una fuerza de 5000. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? ¿Dónde ven ustedes esto que son las prensas hidráulicas? A ver, algún ejemplo, chicos. Chica. En las prensas de los cartones. Las prensas de los cartones, ¿dónde más? No nomás en el trabajo, en la vida real. En las tortilleros. ¿Alguna vez se han quedado ponchados? En los yaquis. Yaquis hidráulicos. En el miau, en el gato hidráulico o el yaqui, ¿no?
esta palabra de hidráulica nunca había tenido tanto sentido hasta que sabemos que tiene que ver con el agua o con los fluidos. ¿Okay? Cuando tú te quedas ponchado, tienes que meter el gato. ¿Cómo es posible que un aparatito de este tamaño, bueno, el mío es como un rombo así, que le vas dando vuelta y va subiendo, ¿no? Hay otros más chilos, los de las llanteras, que es como algo largo y le taca, 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 y va subiendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, los de las llanteras, el área más o menos que hace contacto con el carro es un círculo como de este vuelo, ¿no? ¿Cómo es posible que un circulito de este vuelo pueda levantar la masa de un carro? ¿Por qué? ¿Dónde le pican para que se levante ese aro? ¿Alguna vez lo han visto? A ver si medio me sale, ¿no? Ah, chihuahuas. Bueno, hagan de cuenta, este es el círculo que tiene la superficie que levanta el carro. El gato hidráulico es algo así. Y aquí hay un botoncito donde una palanca que pasa por aquí, cada que baja golpea esta palanca y este empieza a subir. Esto es muy parecido a esto que tenemos acá. Esa es la prensa hidráulica. ¿Ok? ¿Dónde vemos también la prensa hidráulica? Por ejemplo, los frenos de sus carros también son frenos hidráulicos. ¿Sí? Si tú pisas un acelerador, como dianchis al pisar un acelerador, las llantas se amarran para no avanzar. ¿Qué pasa? Y luego por ahí cuando te revisan el carro te dicen, es que te falta líquido en los frenos. ¿Dónde está ese líquido? Ah, pues desde el pedal hay un tubito que al momento de tú aplastarlo empujas ese fluido, que es lo mismo que aquí, empujas el fluido y lo que hace es que las placas, bueno, en el caso de atrás mi carro trae tambores, pero enfrente trae balatas. Entonces las balatas bajan y como son una pasta roñosa, lo que hacen es tallar el disco, crear fricción para que este ya no siga avanzando. Ahí es donde utilizamos estas cosas. ¿Okay? Recuerden, sí es para pasar materia, sí es para acreditar la prepa, pero también es para que sepamos de qué nos están hablando. ¿Sale? ¿Mande? Ah, no, está bien. Ah, perdón, pensé que me hablabas a mí. Muy bien, aquí tenemos la fórmula. Dice que la fuerza en el émbolo pequeño, o la 1, sobre el área del émbolo pequeño va a ser exactamente igual a la fuerza del émbolo grande sobre el émbolo grande. Entonces, como tenemos esta fuerza y nos andan pidiendo un área, fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. ¿Cuál es la que vamos a calcular? La pequeña. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, esto es una regla de 3. Multiplico la fuerza del área pequeña por el área grande y divido entre el otro dato para que me dé lo que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? La fuerza del émbolo pequeño son 500 newtons. 500 newtons los voy a multiplicar por el área grande. ¿Cuál es el otro émbolo? 0.60 metros cuadrados. Y al final lo voy a dividir entre la fuerza del área grande, que serían 5,000 newtons. Al hacer esta multiplicación, 500 por 0.60 entre 5,000, nos va a dar un total de 0.06 metros cuadrados. Y efectivamente, esta área debe de ser más pequeña que esta. Y esto es, estas son 6 décimas, estas son 6 centésimas. ¿Más o menos nos quedó claro? Algo. Sí. Digo, aquí de lo que se trata es que ustedes sepan con la respuesta correcta, pero también que sepan
¿Dónde podemos utilizar el principio de Arquímedes, el principio de Pascal? ¿Dónde lo vemos? Pues en la vida cotidiana. La número 14 dice, un tubo de manómetro. ¿Para qué sirve el manómetro? Para checar las presiones de gas. Cualquier presión, ¿sí? Cualquier presión puede ser de aire en las llantas, puede ser el gas en algún cilindro, etcétera, ¿sí? Cualquier presión. La presión atmosférica también se mide con un manómetro. Dice, se llena parcialmente con agua, después se vierte glicerina en el brazo izquierdo del tubo hasta que la interfaz agua-glicerina, o sea, donde chocan las dos, pues, está en medio del tubo. Ambos brazos del tubo están cubiertos de aire. Determina la altura del agua cuando la altura de la glicerina es 1 metro. Como dato adicional, la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Es lo mismo que 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ok? Y la densidad de la glicerina es de 1.26 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y aquí tenemos el dibujo, ¿ok? Dijimos que... Esta es la altura de la glicerina, la altura del agua. Vamos a ver. Dice, la altura de la glicerina es 1 metro. Y nos pide que calculemos la altura del agua, ¿ok? Entonces, esta de aquí es 1 metro, su altura. Y la de acá, que es la del agua, es la que vamos a calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Muy similar a la anterior, ¿sí? A la fórmula anterior, pues. La altura 1 por la densidad 1 va a ser igual a la altura 2 por la densidad 2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a calcular, esta va a ser de la glicerina y esta es del agua. Lo que voy a calcular es la altura del agua. Como la densidad del agua está multiplicando, va a pasar dividiendo. La altura de la glicerina es 1 metro por la densidad. Oh, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Perdón, me equivoqué, escribí mal la fórmula. La fórmula nos debe de quedar así. Altura, altura 1 sobre densidad 1 va a ser igual a altura 2 sobre densidad 2. Esta está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Entonces, despejada me va a quedar así. Altura 1 por densidad 2 entre densidad 1 va a ser igual a la altura 2. La altura 1 es 1 metro, porque es la del agua. Por la densidad 2, que es la de la glicerina. La altura de la densidad de la glicerina era 1.26 por 10 a la 3. Ush. 1.26 por 10 a la 3. Y esto lo voy a dividir entre la densidad 1, que es 1 por 10 a la 3. Si yo pongo esto en mi calculadora, el resultado es de 1.26 metros. ¿Dudas, gente? No. No. Ok. Sé que no. Fíjense, matemáticamente, ouch. Matemáticamente lo único que hicimos fue multiplicar 1 por 1.26 entre 1. ¿Por qué? Porque esto y esto lo podemos cancelar. 1 por 1.26 es 1.26. 1.26 entre 1, pues es 1.26. Lo mismo si cancelamos 1 entre 1, nada más nos queda 1.26. Esa es la magia de las matemáticas, que podemos hacer un chorro de cosas. Y están bien. El siguiente dice, esta ya la habíamos contestado en la guía pasada. El paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo del principio de...
Bernoulli. Bernoulli. ¿Por qué? Porque resulta que Arquímedes ya lo conocimos. Es el cuate que nos habla de la fuerza de empuje, del flotamiento. Pascal es el de los émbolos de la prensa hidráulica y Newton nos habla de una fuerza. No tiene nada que ver con el agua. ¿Qué relación tiene el tema de dinámica de fluidos con tu vida? ¿Tiene alguna relación o no? Sí. Se relaciona con los fenómenos comunes de tu entorno, como el almacenamiento de agua, la salida del agua del inodoro, de las llaves de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Permítanme un segundín, ¿sale? Perdón, es que estaba esperando esta llamada. Muy bien, vámonos a la 17. La 17 dice, se tiene, ahí falta, es una falta de ortografía que no es mía. Una prensa hidráulica, ya vimos cuál era la prensa hidráulica, ¿se acuerdan? Esta de los émbolos. Esta chiquita que está aquí abajo. Esa es la prensa hidráulica. Se tiene una prensa hidráulica cuyos radios, ¿de qué son los radios? Pues de los dos émbolos. Conocidos, R1, perdón, es 1 metro y R2 es la mitad, el medio metro, pues. En el círculo del radio 1 se aplica una fuerza de 10 newtons. De los siguientes datos, ¿cuáles son necesarios para calcular la fuerza 2 ejercida en el radio 2? Cuando estaba contestando yo la guía, dije, dice aquí, las 4 opciones, dice, ¿cuáles? 2 de las 4 de ellas son las necesarias para resolver este problema. Dice, aplicar el principio de Pascal. Densidad del fluido hidráulico confinado. Dimensiones de la prensa y calcular las dimensiones de los círculos. En realidad, chicos, lo que debiéramos de usar es aplicar el principio de Pascal y calcular dimensiones de los círculos. Eso sería el procedimiento que tendríamos que llevar. Pero la guía nos marca como correcta el inciso B, la 3 y la 4. Realmente no nos importa las dimensiones de la prensa hidráulica. A mí no me importa de qué tamaño es una torre y de qué tamaño es otro. Eso no lo necesitamos. No necesitamos saber si es chiquita o si es grandota. Y luego dice la densidad del fluido hidráulico. No. O sea, no necesitamos para nada el dato de la densidad. Lo único que necesitamos es saber las áreas y las fuerzas. Y eso es aplicar el principio de Pascal y calcular las dimensiones de los círculos. Sin embargo, en la guía me aparece como correcta el inciso B. Entonces, yo les recomiendo que sí escriban el inciso B porque creo que les revisan los exámenes de acuerdo a los resultados que ellos tienen. Diría nuestro querido presidente Cabecita de Algodón, yo tengo otros datos. Pero bueno. Sí. La 18 dice, las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento, la boca de la chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. ¿Quién habrá dicho esto? Torricelli. Correcto. ¿Por qué Torricelli? Porque ni Pascal, ni Arquímedes, ni Newton tiene... Nada que ver con los fluidos estos. ¿Sí? Ese es el movimiento de un fluido y un fluido es un aire. Muy bien. Vamos a la 19. Un acueducto de 14 centímetros de diámetro interno surte agua a través de una cañería al tubo de una llave de 1 centímetro de diámetro interno. Si la velocidad promedio en el tubo de la llave es de 3 centímetros por segundo, ¿cuál es la velocidad promedio en el acueducto? ¿Creen ustedes que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya en el acueducto? Acá, hijo, espérame.
Fíjate, en el acueducto está así el tubo, ¿sí? Y en la llave está así el tubo. El flujo es constante, pero la velocidad varía. ¿Qué pasa con la manguera? Cuando tú nomás agarras la manguera y la pones, el chorrito sale a cierta velocidad. ¿Qué pasa cuando le tapas la mitad de la trompa de la manguera? ¿Sale a la misma velocidad? No, sale más rápido. Entonces, si se reduce el área, ¿qué va a pasar? Pues Va aumenta. a salir más rápido. Ojo, pongamos atención en el problema. Dice, el acueducto está grandote y luego la cañería del tubo es de 1 centímetro. La velocidad en la cañería del tubo es de 1 centímetro. ¿Cuál es la velocidad en el acueducto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar? ¿Va a ser más grande que 3 o no? La velocidad en el acueducto, Ajá. en el tubo. Debería de aumentar. Sin embargo, chicos, otra vez, yo lo hice y no me daba así. Pero esta es la que me marca como correcta. Esto es menos que 3. Perdón, no. Tiene que ser más grande, más lenta, perdón. Sí. Tiene que disminuir, tiene que ser menor que 3. Discúlpenme, yo me equivoqué. Esto sí está bien. 0.0153 centímetros por segundo. Disminuye la velocidad, pues, porque aumenta el tamaño del tubo, de la cañería. Vámonos a la 20. Para llenar un tanque de gasolina, se envía un gasto durante 120 segundos. ¿Dónde noté la del gasto? Ya. Durante 120 segundos. ¿Cuál es el volumen del tanque? En la clase anterior vimos una fórmula que decía, a ver, espérenme. Ay, es que si se las quito van a ver la respuesta. Bueno, déjenme la hago otra vez. Ya. Aquí lo único que vamos a hacer es para calcular el volumen, vamos a multiplicar el gasto, que es esto. El gasto, chicos, bueno, Gloria sí sabe porque lo vimos la semana pasada, pero el gasto es la cantidad de agua que sale por un orificio, por alguna tubería en un segundo. ¿Sabes? El volumen de agua que sale en un segundo. Vamos a multiplicar el gasto por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nada más voy a multiplicar 0.3 por 120. Y esto me va a dar un total de 36 metros cúbicos. Ese es el volumen del tanque que se llenó. ¿Sale? Dice aquí, no sé por qué no le puse la fórmula, no me acuerdo. El que sigue dice, un tanque abierto en su parte superior tiene un orificio de 12 centímetros de diámetro, el cual está a 6 metros por debajo del nivel del agua. Quiere decir entonces que tenemos un estanque, bueno, es un tanque. De aquí a acá mide 12 centímetros de diámetro, ¿ok? Y luego dice, no es cierto. En la parte superior tiene un orificio. Está el estanque aquí, está acá. Aquí tiene un hoyito. Este hoyito tiene un diámetro de 12 centímetros. Y dice que está a 6 metros por debajo, aquí está el nivel del agua, de aquí a aquí son 6 metros. Por debajo del nivel del agua contenida en el recipiente. ¿Qué volumen de líquido sale en 15 minutos por dicho orificio? Van a salir 109.8 metros cúbicos. No es esta. Agarré el teléfono en lugar de la calculadora.
Nos da 109.8 metros cúbicos. Esa es la cantidad de agua que sale, es el gasto, pues. La cantidad de agua que sale durante 15 minutos si está abierto ese agujerito. Este que está aquí dice, identifica la fórmula para calcular el área de la figura. ¿Qué haríamos? Primero, partiríamos la figura en dos secciones. Esta que sería una, ¿sí? Y encontraríamos el área del rectángulo, que está bien fácil. El área del rectángulo es igual a lado por lado. 2 por 2 son 4 y A por A es A cuadrado. ¿Ok? Y luego vamos a calcular el área de aquí de arriba. Esto es medio círculo. ¿Cómo sacamos el área de un círculo? Con la fórmula que dice pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Estos mismos 2A. Entonces va a ser pi. El radio al cuadrado es 4A cuadrada. ¿Cómo sé? Porque ya lo calculé aquí arriba. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay dos cosas que son igualitas. Estas dos. Se va a sacar el área cuadrada que multiplica A. Y esto se divide entre 2. ¿Por qué? Porque solo es medio círculo. Que multiplica a 4 veces el área, pero aparte le tienes que sumar el área que tú ya calculaste del círculo. Por eso la respuesta correcta es esta. El inciso A. La siguiente dice, si el trabajo realizado por una persona cuando corta el césped de su casa es de 509 joules, ¿qué fuerza constante debe aplicar a la podadora para cortar una distancia de 12 metros de césped? Y la fuerza, ahí ya le piqué. Y la fuerza que realiza se aplica en un ángulo de 60. Nosotros, cuando vamos aplicando cuando vamos poniendo la podadora, no lo hacemos a la altura de la podadora, nosotros lo hacemos parados, pero lleva un ángulo de inclinación donde está como el manubrio, no sé cómo llamarle, para donde tú empujas la podadora, ¿sale? Entonces, tenemos un changuito que está aquí parado y lleva a su señora podadora, va podando el zacate, ¿sale? Este ángulo es el que mide 60 grados. ¿Por qué? Porque él hace una fuerza en esta dirección, pero la podadora va caminando hacia acá. ¿Ok? Ese es el ángulo. Entonces, dice que su fuerza, perdón, que el trabajo que él realiza es igual a 509 joules. ¿Ok? Y la distancia con la que él va a trabajar con la podadora es de 12 metros. Y el ángulo de inclinación es de 60 grados. Nosotros tenemos una fórmula que dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pero nosotros no queremos el trabajo, nosotros queremos la fuerza, queremos saber esto. Este signo significa que está multiplicando, ¿ok? Entonces, nuestra fórmula despejada nos va a quedar así, fuerza, como la D por el coseno del ángulo están multiplicando, va a pasar dividiendo al trabajo. Trabajo entre la distancia por el coseno del ángulo. Por tanto, la fuerza va a ser igual a 509 joules dividido entre 12 metros por el coseno de 60 grados. Eso lo podemos poner así directamente en la calculadora y nos va a dar un total de 84.83 newtons. ¿Sale? La siguiente, ustedes se la saben. ¿Cuáles de las siguientes opciones contiene las palabras que completan este enunciado? A ver.
¿Cuál creen ustedes que va ahí? ¿La A, la B, la C o la D? Dice, la primera... La D. ¿Mande? La D. La D, muy bien. Aquí va la palabra mismo. Y aquí va la palabra contrario. Que fue lo que me decías ahorita, ¿no? De los signos. Ujú. Muy bien. Vámonos a la 25. El modelo matemático que explica la fuerza de la atracción o repulsión entre dos cargas es llamado ley de... Creo que ese ya le habíamos contestado también la guía pasada. Ampere. Ampere habla de corriente eléctrica. Aquí no habla de corriente, habla de una fuerza. Entonces, esta no es. Gauss es un matemático, así que nada que ver. Y Faraday nos hablaba del campo eléctrico. Entonces, es la ley de Coulomb. Fue la primera pregunta que contestamos hoy. ¿A qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad, del griego electrón o ámbar, a esta propiedad de la materia? Fíjense. Este señor hablaba del trabajo, por eso es que el trabajo se mide en joules, nada que ver. Charles Coulomb ya vimos que eran las cargas eléctricas y una fuerza. Michael Faraday era un cuate que dijo que había una jaula y que si tú estabas adentro de la jaula, aunque por la jaula circulara corriente, tú no te ibas a electrocutar. Entonces, este señor nadie lo conoce, pero se llama William Gilbert. Calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs que transporta una corriente de 5 miliamperes durante 3 décimas de segundo. Au. Para calcular esto, los miliamperios es una corriente eléctrica, ¿sale? Y las 3 décimas de segundo es un tiempo. Y andamos buscando una cantidad de carga eléctrica. Para este problema tenemos una fórmula que dice que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Aquí ya tenemos el tiempo y tenemos la corriente. Lo que vamos a buscar es la carga. Como esta está dividiendo, va a pasar multiplicando para acá. Y Q va a ser igual a la corriente eléctrica por el tiempo. La corriente eléctrica son 5 por 10 a la menos 3 amperes. Mili es por 10 a la menos 3, ¿sale? Y luego vamos a multiplicar por 3 décimas de segundo. 3 décimas es 3 por 10 a la menos 1. 5 por 3 son 15. Y eso nos daría un total de microcoulombs. Esto es por 10 a la menos 6. Sí. Microcoulombs. Esta M significa micro y micro es por 10 a la menos 6. ¿Sas? La siguiente dice, dos esferas, cada una con una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs,
están separadas por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? ¿Cómo sabemos que es una fuerza de repulsión? Porque las dos cargas son iguales y son del mismo signo. Y aquí tendríamos que sustituir esta fórmula. Fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Profe, ¿cómo sabe que ese es el dato? Si nos vamos a la pregunta 1, nos dice que el valor de K siempre va a ser constante y es este valor. ¿Sale? Y luego lo vamos a multiplicar por 3, por 10 a la menos 6, otra vez por 3, por 10 a la menos 6. ¿Por qué dos veces? Porque son dos cargas, la carga 1 y la carga 2. ¿Sale? Y luego lo vamos a dividir entre 20 milímetros. 20 milímetros sería 0.02. ¿Sale? Si nosotros metemos todo esto en la calculadora y lo multiplicamos, nos da un valor de 205.5 newtons. Eso es una fuerza de repulsión entre estas dos cargas. Insisto, ¿cómo sé que es de repulsión? Porque mis dos cargas son positivas. ¿Ok? Como son de signos iguales, entonces se van a repeler. ¿Dudas, queridos compañeros? Más. Pero ahí vamos. Ok, muy bien. La 29 dice, por un conductor circula una corriente eléctrica de modo que transporta una carga de 300 coulombs durante 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el conductor? Nos vamos a regresar al anterior. ¿Sí? Dijimos que para encontrar la corriente habría que dividir la carga entre el tiempo. La corriente entonces va a ser igual a la carga entre el tiempo. ¿Cuánto vale la carga? 300 coulombs. Y el tiempo es de 20 segundos. $300 entre 20 es igual a... El 0 se cancela con el 0, 30 entre 2 es igual a 15 amperes. Dos resistencias están conectadas en una serie. Una vale 0.2 ohms, la otra es desconocida. La carga del potencial entre dos extremos de la primera vale 0.68 y en la segunda vale 3 volts. ¿Cuánto vale la segunda resistencia? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar primero? La corriente que hay en esta resistencia. ¿Por qué? Porque en un circuito eléctrico donde las resistencias están conectadas en serie, quiere decir una sigue de la otra, el voltaje cambia. Aquí la resistencia es de 0.2 ohms. Aquí no sabemos cuál es la resistencia. Aquí el voltaje es de 3 volts, no. La primera es de 0.68. Y aquí el voltaje es de 3 volts. ¿Sí? Pero la corriente debe ser la misma, entonces. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Para el caso 1, vamos a dividir 0.68 entre 0.2.
Oh, pues está cerrada, agarrar otra cosa que no es. Y vamos a poner punto 68 entre punto 2. Esto nos da un total de 3.4 amperes. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la corriente eléctrica es la misma para las dos resistencias. Aquí sí vamos a usar esta fórmula para encontrar la resistencia. La resistencia va a ser igual, como la I está multiplicando, va a pasar dividiendo al voltaje entre la corriente. Ya calculamos la corriente, la acabamos de calcular aquí. Y el voltaje es de 3. Entonces, 3 volts entre 3.4 amperes. 3 entre 3.4. Eso me da un total de 0.88 ohms. No sé si me expliqué, chicos. Cuando estamos hablando de que es una serie es como la serie de los foquitos, pues, ¿sí? Que es termina uno y luego comienza el otro. Esta es la serie. Para encontrar la corriente en esta resistencia, lo único que hacemos es dividir el voltaje entre la resistencia, porque aquí sí tenemos los dos datos, y encontramos la corriente. Con esa corriente vamos a ir a trabajar entonces ahora en la otra resistencia para encontrar el valor de la resistencia. La número 31 dice, en un alambre recto circula una corriente de 0.006 amperes. El alambre se introduce entre los polos de un imán de herradura y queda sumergido 0.05 metros en forma perpendicular al campo de 0.15 T de inducción magnética. ¿Cuál es el valor de la fuerza que recibe? El valor es 4.5 por 10 a la menos 5. ¿Qué valor es este? 0.123440. X de newtons. Vámonos a la 32. Dice dos cargas puntuales. Esta se llama Q1 y esta se llama Q2. Una mide 8 coulombs y la otra 11 microcoulombs. Están separadas por una distancia de 30 milímetros en el vacío. ¿Cuál es la fuerza electrostática entre ellas? La K ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Ay, lo ando cambiando de lugar. Aquí es con un cuadrado. Que multiplica a la primer carga, que es menos 8 coulombs, que multiplica a la segunda, que es 11 por 10 a la menos 6 coulombs, y todo esto se va a dividir entre 30 milímetros, es 0.03 metros, y esto se va a elevar al cuadrado. Fíjense aquí, como tengo una carga negativa y tengo una carga positiva, la fuerza será de atracción o de repulsión. ¿Qué opinan ustedes? De atracción. De atracción. Y esto me da un total de menos 880 newtons. ¿Sí? ¿Por qué me da menos, maestra? Si es de atracción, porque al multiplicar menos por más, mi resultado es menos. Y esto me indica efectivamente que se están atrayendo.
¿Sabes? Vamos a la siguiente. ¡Ay! Ya les dije la respuesta. Se tiene un imán suspendido por una cuerda. Posteriormente, se acerca una barra imantada, tal como se muestra en la figura. Describe lo que debe ocurrir en este experimento. ¿Qué va a pasar? Se repelen ¿Por qué? por las cargas. Por las cargas y porque están imantados igual. Si se fijan, aquí se alcanza un poquito a ver que esto es positivo y esto es positivo. Al tratar de juntarse, este va a ser disparado para allá. Y entonces este va a empezar a dar vueltas. La siguiente dice, relaciona cada tipo de fuerza con su descripción correspondiente. ¿Qué será una fuerza de atracción? A ver, chicos. Inciso A, se realiza entre carga positiva y negativa. Se realiza entre dos cargas negativas, entre dos cargas positivas o entre las masas positivas. La A. Correcto. Y la siguiente que dice fuerza-repulsión. Entre dos cargas negativas. Y Entre dos cargas positivas. correcto. Nuestra respuesta correcta es el inciso B de bueno. Y hoy que estuve sacando aquí toda la presentación y todo eso, me percaté que no alcancé, que no metí las últimas preguntas. Sorry, chicos, pero de todas maneras aquí les vamos a ver. Hey, ¿qué onda contigo? Ahí estás. Nos quedamos en la 30 y ¿cuál? 35. 35. Ay, 35. muy bien. La 35. Muy bien. La 35 dice, relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran las descripciones. A ver, ustedes díganme cuál es la correcta. Nos dice frotamiento, contacto e inducción. El frotamiento sí sabemos qué es, ¿verdad? ¿O no? Eso es frotar. ¿Contacto? Tocar. Eso es contacto. ¿Qué será la inducción? Esto que vimos en el ejemplo anterior de las barras, no se están frotando, no se están tocando, pero a distancia, la barra horizontal. Me voy a regresar un poquito a la presentación, ¿va? A la distancia, fíjense cómo la barra horizontal, que fue lo que les dije ahorita, fíjense cómo esta barra no está tocando esta barra. Sin embargo, conforme esta se va acercando, esta va a empezar a moverse en este sentido. ¿Sí? Esto es la inducción. Cuando no frota, no toca, sin embargo, tiene un efecto sobre el segundo. ¿Qué pasaría? Esta es la que está suspendida y yo con mi mano estoy moviendo esto, ¿sale? Si yo no la muevo, pues entonces no va a pasar nada, pero si yo intento acercarla, entonces lo que va a pasar es que esta barra de arriba es la que se va a mover. ¿Sale? Muy bien, entonces, ¿qué será el frotamiento? Dice, un cuerpo cargado A se aproxima a otro cuerpo B sin tocarlo.
Eso es inducción. Esa es inducción, muy bien. Ya sabemos que la 3 es A, ¿sale? Entonces podemos descartar, déjenme les comparto esta pantalla también. Si ya sabemos que el frotamiento, híjole, aquí no puedo escribir, sí, con este. Si ya sabemos que el frotamiento es la A, entonces vamos a descartar esta y vamos a descartar esta, porque ya sabemos que la 3 es la A. Luego dice, separa los elementos de un cuerpo A en los cuerpos B. Como que no nos da mucha luz, ¿no? Un cuerpo A adquiere cargas de un signo o el cuerpo B adquiere cargas opuestas. Pues, ¿cuál será? No es cierto, yo me equivoqué en poner la flechita, perdón. Sí, le iba a decir que estaba mal eso. Este es hasta acá. Ya. Ahora sí, ¿alguna vez han frotado un globo en su cabello? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Se nos paran los pelos. Científicamente, tu globo está adquiriendo, perdón, tu cabello está adquiriendo cargas de un signo o el cuerpo B adquiere cargas del signo opuesto. Entonces, la 2 es la, perdón, la 1 es la. Sí. Si ya sabemos que la 1 es la C y la 3 es la A, ¿cuál es la respuesta correcta? La C. La C. ¿Estás? ¿Cómo se llama a la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo? Energía potencial, energía cinética. Energía potencial es la energía que tiene un cuerpo para poder realizar una tarea, pero no se está moviendo todavía. La energía cinética es la energía que tenemos cuando nos estamos moviendo. La energía electromotriz la fuerza electromotriz es la fuerza que tiene alguna máquina, porque no nada más es el carro, para poderse mover. Y la electrostática, ¿qué es la electrostática? Aquí dice, miren, que la respuesta correcta es fuerza electromotriz. Aquí nos aparece la respuesta correcta. Luego la 37, y ahora sí es la última, ¿verdad? Sí. Después de revisar el tema de electrodinámica, decides realizar una serie de ejercicios para practicar y reforzar tu aprendizaje. ¿Qué procedimientos realizas para resolverlos? La A, resolver todos los problemas. Según la guía, lo más óptimo debería ser el inciso C. Intenta resolver los ejercicios del libro y al terminar, consulta respuestas. Si hay diferencias o dudas, prefieres consultar al asesor para que te explique. Creo que la A y la C son como muy parecidas. Nada más que en la C sí involucra al asesor. Está como medio raro. Y aquí terminamos, chicos? Como medio raras estas preguntas porque de repente sí incluyes al asesor, de repente no incluyes al asesor. Y terminamos por el día de hoy, chicos. Muy bien. Muy bien. Oigan, muchachos, bueno, voy a cortar el video para que no se nos haga más pesado, ¿vale?